¿Quieres hablar un idioma extranjero a nivel avanzado, casi como un nativo? Aquí te comparto en mi experiencia 5 tips que me ayudaron a dominar el inglés y el holandés a nivel avanzado. Primero que todo, plantéate un objetivo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas usar el idioma como un hobby, como un pasatiempo, solamente para conocer a otras personas que hablan ese idioma? ¿O deseas el idioma para un trabajo, para hacer estudios universitarios? Eso, según tus objetivos, te vas a plantear un horario de estudio. Si es como un hobby, no necesitas un horario, simplemente en tus tiempos libres, cuando se te antoje, puedes hacerlo. Pero si lo necesitas para estudios académicos, para trabajo, entonces sí es fundamental que te pongas disciplina, que distribuyas dentro de tu plan semanal unas horas específicas para dedicarte al aprendizaje de ese nuevo idioma. Esto quiere decir que dejas de un lado la procrastinación y te fuerzas a separar unas horas del día a dedicarte a repasar la gramática, la escritura, el listening, todo lo relacionado a este nuevo idioma. En este caso, si estás empezando de cero, puedes iniciarte con mucho material gratuito que existe en internet, tanto para aprender inglés, para aprender holandés, para aprender cualquier idioma. Yo incluso he coleccionado en una aula de Google Classroom todo el material que a mí me sirvió para aprender holandés, libros con sus audios, videos, páginas web, de los cursos que llevé pagados también. Esa información la comparto, es decir, los libros con los audios que me dieron en los cursos, todo eso está en el aula de Google Classroom. El acceso es gratuito porque yo quiero que otras personas también se beneficien y puedan aprender este idioma y tal vez no tienen los recursos necesarios. Así que simplemente puedes acceder a través del link que está en la descripción del video. Pero como te dije, tienes que ponerte tú mismo tu disciplina, tu horario, separar tus horas del día para que puedas alcanzar un nivel más alto de ese idioma, para que puedas llegar a un nivel avanzado. Segundo paso que debes hacer, tienes que encontrar a alguien con quien hablar. Esto quizás es un poco difícil, sobre todo si no conoces a personas que hablen ese idioma o tal vez no vives en el país donde se habla ese idioma. Tal vez pueda ser un poco más difícil, o quizás estás interesada en aprender el idioma porque tienes un amigo o una pareja que habla ese idioma, entonces esa persona te puede servir como tu compañero de práctica, la persona con quien puedes practicar el idioma que desees hablar. Y si no tienes esa ventaja, entonces también existen páginas o aplicaciones. Por ejemplo, está Tandem, que es una aplicación muy popular para conseguir compañeros que te ayuden en hablar el idioma. Se hace un intercambio. En tu caso, por ejemplo, tú puedes hablar español, enseñas español media hora y la otra persona te puede enseñar inglés o te puede enseñar holandés y hacen como un intercambio y es gratis. Eso es con aplicaciones como Tandem o aplicaciones como HelloTalk. Eso también te paso los links, los nombres en la descripción del video. Ese es como segundo paso. Como tercer paso, haz uso de la tecnología, es decir, escucha audios en holandés, podcast, Spotify, existen muchos cursos, existen muchos de profesoras de idiomas que están en Spotify y que hacen sus audios específicamente con el objetivo de ayudar a otros o de enseñar a otras personas que no tienen el acceso. Así que simplemente buscas en Spotify audios o podcasts de aprender holandés, de aprender inglés, incluso hay por niveles, básico, intermedio, avanzado. Yo también tengo una lista de podcasts que he escrito un artículo, cuáles son los podcasts que a mí más que todo me ayudaron a aprender el idioma holandés. Puedes practicar el listening o hacer uso de estas tecnologías. Puedes aplicar este listening, puedes estudiar de manera intencional o no intencional. ¿Qué quiere decir? De manera no intencional, el listening no intencional es el que yo practico, por ejemplo, cuando estoy lavando los platos o cuando estoy haciendo otra actividad, estoy limpiando y me pongo los audífonos y me pongo a escuchar un podcast, una radio en holandés o en inglés, programas de radios, también noticias y todo eso mientras estás haciendo otras actividades. Si estás haciendo limpieza, si estás bañándote, si estás cocinando, puedes tener los audios. Eso vendría a ser listening no intencional. El listening intencional es el que tú haces con el objetivo específicamente solamente estudiar listening. En este caso, significa que te sientas en tu escritorio, prendes la computadora o tu celular y te pones a buscar audios
que te ayuden a repasar el idioma. O te pones a ver en la computadora una película o un programa con subtítulos. Y entonces ahí vas enfocando toda tu atención, estás concentrada al 100% en poder reconocer los sonidos con las palabras. O sea, estás haciendo el matching, o sea, estás identificando tal palabra se pronuncia de esta manera, porque estás viendo, por ejemplo, una película con subtítulos. Ese es el listening intencional. Como cuarto tip para aprender un idioma a nivel avanzado, tienes que hacer uso de cuadernos. No uno, sino varios cuadernos, y tienes que escribir. Porque a veces con la tecnología como que nos volvemos un poco perezosos. Creemos que solamente escuchando, solamente mirando, vamos a retener el idioma, y eso es un tipo de aprendizaje pasivo. Si tú no estás haciendo casi ningún esfuerzo, todos los estímulos simplemente están llegando a ti. En cambio, cuando utilizas un cuaderno, un lapicero y te pones a escribir, o cuando lees en voz alta, estás haciendo una lectura y no solamente estás leyendo, sino que estás pronunciando las palabras, ese es un tipo de aprendizaje más activo. Y eso también va a ayudarte a que puedas retener y memorizar mejor las palabras en tu cerebro, porque le estás agregando movimientos motores. El escribir, incluso cuando hablas, estás ejercitando los músculos de la pronunciación, y eso también se va a ir memorizando en tu cerebro. Es por eso que en tu aprendizaje es bueno que utilices estas herramientas. Un cuaderno simple, puedes tener un cuaderno para vocabulario nuevo. Yo en mi caso tenía 2 hasta 3 cuadernos para aprender el idioma. Uno solamente con palabras nuevas, es decir, que es un cuaderno random. Se me ocurre, escucho una palabra en la radio o me dijeron una palabra que no entendí y me la repiten y la escribo. Y ese es un cuaderno solamente para palabras nuevas. Todas las palabras nuevas que las quiero reforzar, las escribo ahí 2, 3 veces. Otro cuaderno que yo tenía es para gramática. Es decir, de mi curso, de la escuela donde esté yendo, el profesor que me esté enseñando, y yo tengo cada día un horario, ¿no es cierto? Tengo organizadas las clases, ya, ok, hoy día hablamos del artículo, mañana hablamos de los adjetivos, determinantes, todo eso lo tienes en un cuaderno ordenado, así como estabas en la universidad o en el colegio. Cada día un tema diferente y vas avanzando y se van haciendo los temas más complejos. Es así, ese es un cuaderno solamente para gramática. Todos estos cuadernos, al final, tal vez uno piense, pero ¿para qué escribo si ya está en el libro? Como te dije, el hecho que tú lo leas, que esté en el libro, ese es aprendizaje pasivo. El trabajo es que de lo que está en el libro tú le hagas un resumen o lo escribas aparte nuevamente. Eso es lo que va a hacer que el memorizar esas palabras se haga más fácil, se haga más permanente. Ese es el tip número 4. Y como último tip, el tip número 5, que eso va a depender mucho si tienes el apoyo financiero, es meterte a una escuela, contratar un profesor o un tutor. Eso es la herramienta que te va a garantizar más resultados. Porque muchas veces si empiezas contigo mismo con autoestudio, dependiendo de tu disciplina, dependiendo de las horas que le dediques, va a variar, ¿no? A veces vas a tener momentos en que quieres estudiar todo el día y tal vez habrá días en que no quieres ni abrir el libro. En cambio, cuando te metes a una escuela, te fuerzas a ti mismo a repasar todos los días, a hacer las tareas sobre todo. O sea, porque el profesor te pone tareas y todos los días tienes que estar revisando las tareas. Ahí vas viendo tus errores y vas mejorando poco a poco, poco a poco. Si cuentas con los recursos, yo te recomendaría desde el inicio, desde A1, que te metas en una escuela. Y ahí ya vas aprendiendo el ritmo, vas aprendiendo la disciplina, el orden, la gramatical, no te saltas ningún tema. Vas aprendiendo todo porque una escuela, un profesor calificado ya tiene la experiencia y ya sabe cómo se debe ir aprendiendo ese nuevo idioma. A veces cuando tú lo aprendes por tu cuenta como que vas un poco desordenado, no tienes una estructura. En mi caso, lo que yo hice desde el inicio, no podía meterme en una escuela, yo quería ahorrar esos gastos. Lo que yo hice fue simplemente hacer mi autoestudio, como te digo, con mucha disciplina, hasta nivel A2, B1. Si tú no tienes ningún recurso o no tienes el apoyo financiero y deseas o tienes que aprender el idioma, entonces puedes hacerlo por tu cuenta y puedes llegar hasta, como hice yo, nivel A2, B1.
En B1 yo estaba en lo que es gramática, escritura, reading. El A2 en el speaking, porque como te digo, lo que tú necesitas para hacer el speaking es tener a alguien con quien conversar. Necesitas el feedback, la retroalimentación. Es decir, alguien que te esté corrigiendo y que te esté estimulando, que puedas ir soltando el vocabulario que estás aprendiendo. Como autodidacta, por tu cuenta, puedes aprender entre A2 o B1. Y para niveles más avanzados, B2, C1, como en el caso de los profesionales que nos piden el C1, en ese caso sí, necesariamente tienes que meterte a una escuela. Conseguir material de la escuela, los audios y sobre todo la supervisión del maestro, del profesor que te va a guiar, y si tienes un grupo de estudio mucho mejor. O sea, ahí tienes alguien con quien conversar. Y yo en mi caso tuve 2 escuelas. Yo tuve una escuela que son aquí en Holanda muy populares. Una es la de Bar de Pauw y la otra es la Universidad de Ámsterdam, la Escuela de Idiomas de la Universidad de Ámsterdam. En un video te voy a contar cuál fue mi experiencia, cuáles son las ventajas y desventajas que yo vi en cada una de las escuelas. Pero en este video, como te digo, los tips fundamentales que me ayudaron a aprender el idioma es objetivos y separar mi tiempo para realizar el estudio. Como segundo tip, encontrar a alguien con quien hablar, con quien practicar el speaking. Como tercer tip, hacer uso de la tecnología, las aplicaciones, audios, podcasts, todas las herramientas digitales que tengas a la mano. Como cuarto tip, usa tus cuadernos, usa lapiceros para escribir, lee en voz alta. Y como quinto tip, si puedes, inscríbete a una escuela. Estos fueron los tips que a mí me sirvieron, y si tienes alguna pregunta o quieres dejar algún comentario, escríbelo y yo te leo, y nos vemos en el siguiente video.